Hola, hoy nos vamos a embarcar en un viaje alucinante a través del tiempo. Un recorrido de, nada menos, que 60 millones de años, para descubrir la increíble historia de cómo una criatura que vivía en los árboles acabó, convirtiéndose en lo que somos hoy. Así que pónganse cómodos, porque vamos a abrir nuestro álbum familiar más antiguo. Muy bien, vamos a meternos en materia. La pregunta del millón es esta. Si vemos este árbol genealógico, que es un auténtico laberinto de ramas, ¿cómo es posible que de todas ellas solo una, la nuestra, haya llegado hasta hoy y además domine el planeta? Es una historia de muchísimos intentos, de parientes que se quedaron por el camino y de unos saltos evolutivos que son para alucinar. Para encontrar el principio de todo esto tenemos que darle para atrás al reloj, pero mucho, ¿eh? Nuestro primer capítulo no empieza en la sabana africana, sino mucho antes, en los árboles, justo cuando los dinosaurios acababan de desaparecer del mapa. Este esquema es nuestro punto de partida. Hace unos 60 millones de años, en la base de este árbol, apareció el ancestro común de todos los primates, y a partir de ahí la familia empezó a dividirse y a diversificarse de una manera increíble. Es importante entender esto, no somos el final de una línea recta, sino la punta de una de las muchísimas ramas que existen. Y esta cronología lo deja clarísimo. Fijaos en las fechas. Primero se van por su lado los lémures, luego los monos del Nuevo Mundo, más tarde los grandes simios como el orangután, y finalmente, hace solo 8 millones de años, nuestros caminos y los de los gorilas se separaron. Poco a poco nos vamos acercando a nuestra propia historia. Y aquí, justo aquí, es donde la trama da un giro brutal. Ocurre el primer gran cambio, algo que nos definiría para siempre y que nos metería en un camino completamente nuevo. Bajamos de los árboles y por primera vez empezamos a caminar sobre dos piernas. Os presento a Lucy. Es probablemente una de nuestras antepasadas más famosas. La encontraron en África. Tiene 3,2 millones de años. Y es tan famosa por una razón muy especial. Lucy guardaba en sus huesos un secreto que lo iba a cambiar todo. Lo que hace a Lucy tan increíble es esta mezcla que vemos aquí. A la izquierda, fijaos en su cráneo y en sus dientes. Son muy parecidos a los de un chimpancé, con un cerebro pequeñito, de unos 400 centímetros cúbicos. Pero ahora, mirad a la derecha, su pelvis y las huellas que dejaron los de su especie en la Etoli demuestran, sin ninguna duda, que caminaba erguida. Imaginaos, un cerebro de simio en un cuerpo que ya caminaba como nosotros. Ese fue el primer superpoder, el bipedismo. Caminar erguidos fue una revolución total. ¿Por qué? Porque de repente las manos ya no hacían falta para moverse, quedaron libres. Y unas manos libres combinadas con un cerebro que poco a poco empezaba a crecer, prepararon el terreno para el siguiente gran salto, la capacidad no solo de usar el mundo, sino de empezar a transformarlo. Damos un salto y conocemos a otro miembro de la familia, Homo habilis. Vivió hace unos 2 millones de años y como se puede ver, su cara ya es más humana, ¿verdad? Y su cerebro pues ya es bastante más grande, entre 600 y 800 centímetros cúbicos. Pero su verdadero talento, como su nombre nos chiva, estaba en sus manos. Y este es su superpoder, la tecnología. Homo habilis fue el primero en fabricar herramientas de piedra de forma sistemática. Estos cantos tallados, que nos pueden parecer muy simples, son lo que llamamos la cultura oldugayense. Fueron la primera revolución tecnológica. Permitieron procesar carne, romper huesos para llegar al tuétano, que cambiaron las reglas del juego para siempre. Con un cuerpo que ya era muy eficiente para caminar largas distancias y con la tecnología en la mano, nuestros ancestros estaban listos para la mayor aventura de todas. Dejaron de ser una especie que vivía en un sitio concreto y empezaron a ver el mundo entero como su posible casa. Y el protagonista de esta aventura es Homo erectus. Apareció hace 1,8 millones de años y como se ve en su esqueleto, su cuerpo ya es increíblemente parecido al nuestro y su cerebro dio otro salto enorme, llegando a los 1000 centímetros cúbicos. Era alto, era esbelto y estaba, literalmente, hecho para moverse. Con ese cuerpo tan moderno y ese cerebro más grande, su superpoder fue la resistencia y la capacidad de adaptación. Homo erectus fue la primera especie de nuestro linaje que salió de África, expandiéndose por toda Asia y por Europa. Demostró que la humanidad ya no estaba atada a un solo continente. El viaje se va acercando a casa, y muy rápido. En los últimos cientos de miles de años, el escenario se llenó de nuevos actores, todos con cerebros enormes, muy parecidos al nuestro. Aquí es donde la cosa se pone interesante, porque conocemos a nuestros parientes más cercanos. A la izquierda tenemos a un neandertal, a la derecha a un Homo sapiens arcaico, de los primeros.
Ambos tenían cerebros enormes. De hecho, el de los neandertales era de media incluso más grande que el nuestro, llegando a los 1700 centímetros cúbicos, o sea que de brutos no tenían un pelo. Eran sofisticados y estaban increíblemente bien adaptados a sus entornos. Y esta imagen demuestra lo complejos que eran. Los neandertales enterraban a sus muertos. Y esto no es cualquier cosa, ¿eh? Sugiere que sentían el duelo, que tenían lazos sociales muy fuertes, que cuidaban de los miembros del grupo e incluso puede que tuvieran algún tipo de pensamiento simbólico o espiritual, un comportamiento que nos parece profundamente humano. Pero fue nuestra propia especie, Homo sapiens, la que desató el que quizás es el superpoder definitivo, la explosión creativa. Hace unos 40.000 años, algo hizo clic en nuestra cabeza y empezamos a pintar en las cuevas, a esculpir figuras, a crear todo un universo simbólico. Dejamos de ser solo seres biológicos para convertirnos en contadores de historias. Y así, después de 60 millones de años, de un montón de ramas, de extinciones y de saltos evolutivos, llegamos a este punto del inmenso arbusto de la vida. Somos el resultado final, la única ramita de nuestro género que ha sobrevivido hasta hoy. Una historia de éxito que parecía casi imposible, forjada a base de superar un desafío tras otro. Hemos repasado un viaje increíble, ¿verdad? Pero la evolución no se detiene, nunca lo hace. Así que la pregunta que nos queda en el aire es, ¿después de todo esto, después de 60 millones de años, ¿y ahora qué? ¿Cuál será el próximo capítulo en esta asombrosa historia de la humanidad? Bueno, ahí queda la reflexión.